Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Una vez más leemos, dice, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, dicen los evangelios que Él los llamó primeramente para que estuvieran con Él y también para desarrollar la labor que no solamente cuando Él estuvo, sino después cuando Él ascendió, iba a ser delegada a cada uno de ellos. Pero dice que los llamó para estar con Él, para tener una comunión con Él. Fue el llamado principal hacia los apóstoles. Hoy quisiera que viéramos la importancia o lo que la palabra de Dios nos habla, la Biblia nos habla en relación a la comunión, a la importancia de poder tener una comunión primeramente con Dios. Y hablando con Dios, hablo de la Trinidad de Dios, que es un misterio, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero de la misma manera también tener comunión unos con los otros, como el cuerpo de Cristo, que es lo que la palabra de Dios dice que somos. La palabra comunión da la idea de una cercanía, una unidad, una palabra que en inglés se traduce como comunión, casi en todas las traducciones es la palabra fellowship. Cuando usted va a ver ahí fellowship o tener armonía o comunión unos con otros. Y leí este pasaje porque dice que nuestro llamado, dice que Dios es fiel, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Voy a leerle algunos otros pasajes acá. Primera de Corintios 10:17 dice, 10:17 dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El apóstol Pablo está hablando acerca de la Santa Cena o la comunión, y ahí en ese pasaje dice que nosotros como iglesia somos muchos, dice, somos un cuerpo. Mire, dice, somos muchos, pero a la misma vez somos un cuerpo. En otras palabras, la iglesia queda claro en la Escritura que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si tenemos comunión con Dios o la comunión es con su Hijo Jesucristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es necesario poder tener comunión los unos con los otros, porque somos miembros de un solo cuerpo. Dice 1 Corintios 12:27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Creo que no hay pasaje que lo pueda decir más claro que ese. Dice claramente, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Eso dice la Biblia. Eso es lo que somos. Es como Dios ve a su iglesia, como el cuerpo de Cristo. Efesios 5:23 dice, hablando del misterio de Cristo y la iglesia como el figura o ejemplo de la relación entre esposo y esposa, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Está diciendo una vez más, Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice que los pasajes que leímos nos dan claramente la instrucción de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Obviamente porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que Dios nos ha dado y eso nos hace ser el cuerpo de Cristo. La iglesia en el principio, cuando comenzó en el libro de los Hechos, era importante notar o es importante notar
que la comunión los unos a los otros era parte de su vida cristiana. En Hechos capítulo 2, en el versículo 42 dice: se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, dice ahí, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La palabra comunión que aparece allí, como en la mayoría de veces en el Nuevo Testamento, es la palabra griega koinonía. Quizás algunos de ustedes ya la han escuchado en algún momento. Hay quienes utilizan esa palabra para poder decir, vamos a tener una reunión de comunión, dice, vamos a tener una koinonía. Bueno, simplemente pues quieren sonar un poco más griego, ¿verdad? Dicen, vamos a tener una koinonía, pero se está hablando, vamos a tener una reunión de comunión. Eso es, la palabra griega es koinonía. Y dice aquí que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, vamos a utilizar ese término, a la koinonía, al partimiento del pan. Algunos dicen que el partimiento del pan se refería a lo que nosotros hacemos en la Santa Cena, o también podía referirse a una comida. Se reunían para poder compartir los alimentos. Y también dice aquí el versículo que se dedicaban a la oración. Se reunían la iglesia del principio para tener ese compañerismo, compartir los alimentos, la oración también. La traducción lenguaje actual traduce de esta manera, dice que la iglesia del principio dice, decidieron vivir, oiga, esta traducción me llamó mucho la atención, decidieron vivir como una gran familia. Decidieron vivir como una gran familia. A ese punto llegaba la koinonía o la comunión que había en la iglesia del principio. Por eso es importante saber que si alguien, por ejemplo, en algún momento dice, yo no necesito compartir con los hermanos, yo soy feliz y tranquilo y completo solo, yo le diría que eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es el deseo del corazón de Dios o es el modelo que Dios ha diseñado para su iglesia. De una u otra manera nosotros necesitamos, y si vamos a hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tener esa koinonía o esa comunión los unos con los otros. El libro de Hechos lo sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 46, en ese mismo pasaje recalca, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, era parte de la iglesia y es parte de la iglesia como cuerpo de Cristo. Porque no podemos desunir un cuerpo. Como alguien diría en alguna oportunidad, ¿qué parte de su cuerpo es el que más usted quiere? Usted va a decir, todo mi cuerpo. O sea, por más pequeño que sea el dedito, le duele el dedito y le duele hasta el pelo, hermano. Es una situación real, porque hay una unidad en todo el cuerpo. Entonces, realmente el modelo de la iglesia, el modelo de Dios que vemos en la palabra, no puede quitar lo que es la comunión, la koinonía, esa armonía entre hermanos. Es parte de la iglesia de Cristo. De hecho, el Señor en su oración, eso fue, te ruego Padre que puedan ser uno, así como tú y yo somos uno, que pueda haber esa unidad en el cuerpo. Ahora, la palabra comunión implica una relación de cercanía y de intimidad, a un grado mayor que un compañerismo como el compañerismo que hay de vecinos, de compañeros de trabajo. La palabra comunión implica algo más, es decir, un paso mayor a eso. Usted puede tener participación en la sociedad, en cualquier tipo de actividad social que pueda haber, y eso es algo que todos hacemos, pero tener comunión con alguien implica algo un poco más cercano. 2 Corintios 6:14 dice el apóstol Pablo cuando está hablando acerca de esto, dice
¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Y dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Una vez más, ¿qué asociación tiene la injusticia con la iniquidad? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Usted sabe que la luz y las tinieblas se repelen la una a otra. Si es una lucha entre luz y tinieblas. Lo mismo que hay una lucha entre justicia e injusticia, o justicia o iniquidad. Pues interpretemos iniquidad hoy como maldad, como aquello que se hace con intención de hacer daño. No puede haber comunión en eso. Aquí igual manera la palabra griega que se utiliza para comunión es koinonía. Y cuando dice qué asociación, está usando otra palabra griega que quiere decir participación o en un grado más íntimo, porque está hablando del matrimonio. Dice, no puede haber una intimidad física cercana, o como en inglés se utiliza la palabra intercourse. No puede haber esa relación entre la justicia y la iniquidad. Entonces, cuando hablamos de comunión, estamos hablando de una relación que va más allá del compañerismo social. Estamos hablando ya de una etapa de amistad, de cuidado mutuo, de preocupación mutua. Porque no sé si a ustedes le pasa esto, pero yo me he dado cuenta, hermano. Fíjese que, por ejemplo, y es muy normal, no quiero decirle yo que esté mal esto y que usted lo deje de hacer, pero por ejemplo puede haber un terremoto, voy a pensar yo en Japón, que tiembla mucho. Y aquí no veo yo que pasen, hermanos, hay que orar por los japoneses porque hubo un terremoto en Japón. Pero no vaya a haber un temblor en el pueblo donde usted nació, porque 2 o 3 veces, hermanos, oremos porque tembló en mi pueblo. ¿Qué quiere decir ahí? Que hay una afinidad, hay un acercamiento y entonces se apoya uno al otro porque hay ese cuidado mutuo, a lo menos en oración, ¿no? Entonces, usted podrá decir, bueno, todos somos habitantes del mundo, pero le voy a preguntar esto. Por ejemplo, vivimos en Nueva York, una ciudad muy cosmopolita, pero dése cuenta usted de que las mismas etnias o razas se buscan unos al otro. O sea, a veces yo me daba cuenta, dice, cuando a veces alguien está buscando vivienda, dice, mire, pero aquí hay hispanos. Aquí viven hispanos, quizás porque usted no quiere ser el único entre un conglomerado de gente donde no haya, porque usted se va a sentir quizás hasta cierto punto un poco incómodo. Aunque hay otros que le gustan los retos y dicen, no, pues yo quiero ser el primero, ¿verdad? Pero en ese caso se manifiesta que hay una atracción, hay una cercanía, hay un cuidado mutuo de unos a otros. A eso se refiere la palabra comunión. Por eso la misma escritura habla, dice que nosotros debemos de hacer el bien unos a otros, pero dice especialmente a los de la fe. Eso dice la palabra. Lo voy a poner en el punto más cercano al hogar. Haga de cuenta que usted tiene la oportunidad de poder dar de comer a 2 hambrientos. Está el vecino y está su hijo. ¿A quién le va a dar de comer? Es obvio que va a ser a su hijo. Es una situación real. Es lo mismo principio que el Señor pone en relación a esto. Si tenemos la oportunidad de hacer bien, hagamos primeramente, dice, a los de la familia de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Así es. ¿Por qué? Porque nos ha constituido, por eso me llamó la atención la traducción en lenguaje actual, dice, como una gran familia, ¿verdad? En ese caso. Entonces, la comunión es muy importante. Debemos entonces recordar nosotros que nuestra función obviamente es anunciar el Evangelio en todo tiempo, ya sea con palabras o también con acciones. Y de esta manera también poder
demostrar al mundo entero nuestra preocupación y nuestro amor, y que puedan ver en nosotros también esa comunión y en cierto momento también dar el mensaje a la gente que va a ser salva de una condenación eterna. Déjeme decirle esto, digo esto por lo siguiente: no hay manifestación más importante de transmitir la preocupación o el amor a otra persona que advertirle de los daños que están adelante. Si por ejemplo usted pasó por un camino de noche y de repente vio un accidente, hermano, lo mínimo que uno puede hacer es tratar de poner sus luces de emergencia para advertir a los otros que hay peligro adelante. Espiritualmente en el futuro hay un peligro si realmente nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón. No vamos a poder nosotros entrar a la eternidad de gloria, sino que lo que nos espera es una eternidad de sufrimiento. Le digo esto porque como una gran familia espiritual somos llamados a tener comunión los unos con los otros, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero a la misma vez también en algún momento resulta imposible, óigame esto, resulta imposible poder tener esa comunión con aquellos que no son creyentes. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso no quiere decir que nosotros entonces nos aislemos y seamos un grupo aislado sin ningún contacto social, no. Pero en algún momento, por ejemplo, usted va a demostrar su amor a esa gente advirtiéndole: si se va de esta vida sin Cristo, ya no hay otra oportunidad. Y por eso es que muchas veces no se puede alcanzar la comunión, porque dicen: no, es que usted me está mandando al infierno. No es eso. Simplemente estamos advirtiendo lo que la eterna palabra de Dios dice, y aunque no haya una comunión, sí hay una demostración de amor para prevenir que las personas puedan irse sin Cristo de esta vida. Ahora, aunque no se puede llevar a cabo una comunión, sí tenemos nosotros hacia todo el mundo que nos rodea una responsabilidad. Aunque no haya una comunión, como lo hay con los creyentes, o debería de haber con los creyentes, sí hay una responsabilidad hacia el mundo. Y es una responsabilidad de advertir del daño que viene en el futuro. Muy bien, le hablo esto porque fíjese que el andar en tinieblas, repito una vez más, ¿qué comunión tiene la luz con qué dice? ¿Qué comunión tiene la justicia con la impiedad o la injusticia? El andar en tinieblas, escuche esto, nos impide tener comunión con la luz, porque no hay empatía, no hay armonía entre la luz y las tinieblas. Si alguien dice: hermano, pero fíjese qué raro, porque yo tengo personas, amigos, bien amigos, que son bien perdidos, pero viera qué buen amigo yo soy de ellos. Yo le diría: analice a ver si en algún momento usted les ha hablado de Cristo. Analice si en algún momento quizás usted ha puesto una línea de decir: esa línea no se cruza. Por ejemplo, cuando comienzan a hacer los chistes fuera de tono, ¿usted participa? ¿Usted se ríe? ¿Usted los cuenta también? Porque si está así, obviamente no va a haber ninguna diferencia. Pero cuando se marca una línea divisoria, entonces ahí se rompe la comunión. Ahí ya no puede haber una comunión. No es la misma música que oímos, no son las mismas conversaciones que tenemos, no son los mismos valores que nosotros tenemos. Entonces la comunión de una u otra manera se rompe, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Dice la palabra en
Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, recuérdense que hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad no es solamente para saberla, la verdad es para practicarla. A ver, repita conmigo, creo que es una buena manera de poder hacer que quede en nuestro corazón. La verdad no es solo para saberla, la verdad es para practicarla. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Note cómo ahí está la línea bien marcada, pues en ese sentido. Entonces debemos entender que el tener comunión con el mundo no solamente implica participar de las cosas mundanas con amigos íntimos que no son cristianos, sino también podemos tener intimidad con el mundo. Es muy importante saberlo. Podemos tener intimidad con el mundo poniendo nuestra mirada en las cosas y afanes del mundo. Eso viene en cierto sentido a ser lo mismo. Y nos impide esto alcanzar la comunión con Dios. Oía esta semana un comentario de alguien que decía en relación al versículo que dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Decía esta persona, y está hablando él quizás desde un año como en el 1975, por ahí, ¿verdad? Decía esta persona, en ese entonces quizás eso era más dinero que lo que hoy puede ser, pero decía, por ejemplo, si tuviera, dice, $20,000 y lo pongo a la bolsa de valores, al stock market, dice, voy a estar pendiente de cómo están las ganancias, que si la bolsa de valores subió o bajó, voy a estar pendiente. No sé cuántos de aquí se preocupan cuando oyen en las noticias, la bolsa de valores bajó 500 puntos. Por mí que baje 1000. Pero si tuviera usted allí una cantidad considerable de dinero, entonces usted se afligiría. ¿Por qué? Porque de una u otra manera su corazón está pendiente a eso. De igual manera, por ejemplo, si usted, y lo decía esta persona, no le voy a pedir dinero, nada de eso, ¿sabe? Que aquí no insistimos en eso, pero decía, pero por ejemplo, ¿qué tal si lo diera a Dios? Entonces, su corazón estaría en las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Y le voy a decir una historia que me llamó mucha atención sobre esto. Dice que en una oportunidad llegó un granjero con un pastor, o el pastor con el granjero. Se lo voy a tratar de decir en inglés, porque en inglés la escuché y luego se la digo en español. Decía que el granjero o el pastor le dijo al granjero, le dice, if you have 2 houses, would you give one to the Lord? And the farmer said, of course, I will give one house to the Lord. If you have 2 horses, would you give one to the Lord? And the farmer answered, of course, if I would have 2 horses, I will give one to the Lord. He said, if you had 2 cows, would you give one to the Lord? Yes, I will give 1 cow to the Lord. He said, if you have 2 pigs, would you give one to the Lord? And the farmer answered, that's not fair. You know that I have 2 pigs. En otras palabras, lo que estaba diciendo, dice, si tuvieras 2 casas, ¿le darías una al Señor? Y el granjero le dijo, claro que le daría una casa al Señor. Si tuvieras 2 caballos, ¿le darías uno al Señor? Claro que le daría uno al Señor. Si tuvieras 2 vacas, ¿le darías uno al Señor? Claro que se la daría. Y luego el pastor le dice, si tuvieras 2 puerquitos,
le darías uno al Señor? Le dice, eso no es justo, tú sabes que tengo 2 puerquitos, le dice, ¿verdad? Porque muchas veces ofrecer lo que no tenemos o comprometernos con lo que no tenemos es fácil, ¿verdad? Pero no vaya a ser hasta que nos toca lo que sí tenemos, que entonces ahí decimos, no, es que no se puede, pues, ¿verdad? No se puede. Le digo esto en el sentido de que el poner nuestro corazón en las cosas de la tierra, de una u otra manera, nos impide tener esa comunión con Dios. Y no con esto le quiero decir que usted no tenga metas, no, es importante. Pero ante todas las cosas le voy a decir cuál es mi posición. Que sea lo que en la voluntad de Dios está a hacer. Y que no sea una situación de que porque fulano, mengano o perencejo, ¿verdad? Que no sé quién será, ni fulano, ni mengano, ni perencejo, pero lo utiliza en ese. Que cualquier persona, que porque esa persona lo tiene, usted también tiene que alcanzar. Mire, el éxito de la vida es encontrar cuál es la razón por la cual nos dio vida y desarrollar ese plan. Poner la mirada nada más en lo terrenal en algún momento nos puede hacer que no tengamos comunión con Dios. El libro de Colosenses, capítulo 3, verso 2, dice de esta manera: poned la mira, o en este caso la mente, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué tan importantes son las cosas de Dios? ¿Qué tan importantes son las cosas del reino de Dios para nuestra vida? ¿Qué tan importante es servirle al Señor? ¿Qué tan importante es ser lleno de su Espíritu? ¿Qué tan importante es poder ser útil y un vaso de honra en sus manos? Hoy que estamos comenzando un año, ¿qué tan importante es que este año yo pueda ser más lleno del Espíritu de Dios? ¿Qué tan importante es que a través de mí personas puedan venir al conocimiento de Cristo? ¿Qué tan importante es que mi vida pueda ser de bendición a otras personas? Si esa es mi mira, entonces estoy realmente conectado con el cielo. Pero si lo más importante es cuánta plata puedo hacer, cuánto más puedo adquirir, solamente lo terrenal, entonces eso está en cierto sentido desviándonos de tener una comunión como debiéramos, como iglesia de Cristo, con Dios. Muy importante. Dice una frase que me gustó mucho, dice: it's not hard to make these decisions when you know what your values are. No es difícil hacer decisiones cuando sabemos dónde están nuestros valores. Valore lo que usted tiene en alta estima. ¿Qué tanto valoramos las cosas espirituales en nuestra vida? ¿Qué tanto valor tiene lo espiritual en nuestra vida? Si tiene un valor grande lo espiritual en nuestra vida, entonces no va a ser difícil tomar decisiones por lo espiritual, porque eso tiene mucho valor en nuestra vida. Voy una vez más al ejemplo de la familia. Haga de cuenta de que voy a poner un ejemplo incluyéndome yo ahí. De repente a ustedes le dicen: fíjese que el pastor tuvo un accidente, le envían un texto. Usted está en su trabajo, el pastor tuvo un accidente, ¿verdad? De carro, ¿verdad? Por pensar algo. Usted viene y quizás los que me aman van a decir: ay, Señor, ayuda al pastor, ¿verdad? Bendícelo, Señor, lástima que yo estoy trabajando, si no lo iría a ver. Pero de repente recibí un texto, alguien, nadie de esta congregación, dice: su hijo tuvo un accidente. ¿Qué dice usted? Ay, estoy trabajando. ¿Qué hace usted? No, mira, que es la hora más ocupada. Usted dice: pues despídame si quiere. Pero... ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es su hijo, es su hija, su esposo. Saber, ¿verdad? Entonces, cuando los valores están elevados, no es difícil tomar decisiones.
Por eso es que uno ya con la experiencia del tiempo puede ver dónde están los valores, ¿verdad? Cuando a veces todo tiene más valor que las cosas de Dios. Todo tiene más valor. Mire, le voy a poner utilizar esto, pues, ¿verdad? La otra vez, hace como unos, 4 meses, pusimos ahí en las plataformas, en el Facebook, ¿verdad? Lo del retiro, y había una persona que escribió, está bonito el lugar, pero está carito. Y yo digo, caro, 2 noches, hotel, 4 estrellas, ¿verdad? Todo incluido, comida y todo. Digo yo, caro, ¿ya? Pero inmediatamente le comenzaron a responder a unas hermanas, le dijeron, hermana, mire, no está caro por la bendición que se va a tomar. Entonces yo dije, estas personas tienen su corazón metido en el cielo, ¿verdad? Valoran lo espiritual. Digo yo, por si alguien aquí está diciendo, es que está muy caro. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde están sus valores? Fíjese que hay gente que se le hace muy caro invertir en algo del reino de Dios, pero no se le hace caro comprarle ropa de marca a su niñito de 2 años, que no sabe ni lo que tiene. Hecho en El Salvador, dice hermano. Así que, si tuviera 2 puerquitos, le daría 1 al Señor. Hay un peligro, hermano, vea esto, hay un peligro en tener la comunión equivocada. O tener los valores equivocados. 1 Corintios 15:33 dice, muy importante esto, no podemos obviarlo. No os dejéis engañar las malas compañías. Eso lo dice la Biblia, eso no se lo ha inventado el pastor, eso lo dice la Biblia. Depende con quién usted se esté relacionando, así pone en peligro sus valores. Si usted se relaciona con gente que le dice en un momento, mira, deja de estar yendo a la iglesia, hombre, ahí solamente estás perdiendo tu tiempo, mira, deja de estar leyendo la Biblia, mira, deja de estar orando, mira, deja de estar compartiendo en actividades espirituales. Hermano, de una u otra manera comienza eso a llegar al corazón de las personas, porque somos humanos, y comienza a corromper. Porque dice la palabra, no os dejéis engañar, dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si usted se reúne con gente que se la pasa hablando vulgaridades todo el tiempo, hermano, tenga cuidado. Si usted se la pasa con gente que solamente está pensando en cosas malas, o voy a poner algo que no pasa en la gente, ¿verdad? Pero todo el tiempo está hablando de otras personas, tenga cuidado, aléjese mejor, porque de repente entonces, poquito a poco, y como dice la canción, despacito, muy despacito, usted va a comenzar también a hablar de otras personas, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero si usted se reúne con gente que utiliza cualquier oportunidad, y le voy a hacer un paréntesis aquí, una de las cosas que a mí me gusta, me agrada, es cuando, por ejemplo, estamos compartiendo en algún lugar, ya sea una casa, un cafecito, un té, lo que sea, y de repente me abordan, y podría decir yo, me bombardean con preguntas. Me gusta, porque somos edificados, no de una plataforma de púlpito a asiento, sino una plataforma más familiar para poder conocer más y ser edificados unos a otros. Y quizá lo que más me gusta es que hay muchas veces, o la mayoría de veces, salgo edificado y aprendiendo cosas de eso. Es mejor eso que estar hablando de otra gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Por eso en ese caso, déjeme irlo llevando a esto. El apóstol Juan nos muestra el deseo que alcancemos comunión con Dios. Aquí voy entrando ya al núcleo de esto y luego cerramos. Primera de Juan 1:3 dice, si usted lo mira conmigo, si no lo ponen ahí. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vemos ahí que se menciona una comunión con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. El siguiente pasaje lo explica mejor. Vea conmigo 2 Corintios 13:14. Dice: el saludo de Pablo a la iglesia, y obviamente como es parte de la palabra de Dios, no es simplemente un saludo, sino que hay algo muy importante en este saludo. Dice 2 Corintios 13:14. El apóstol Pablo habla y dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Note eso: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La traducción en lenguaje actual traduce de esta manera, dice: que el Señor Jesucristo los bendiga, que Dios les muestre su amor, que el Espíritu Santo los acompañe siempre. ¿Qué es la comunión con el Espíritu Santo? Miren, hermanos, el Espíritu Santo, Jesús dijo que era conveniente que el Espíritu Santo viniera, porque no solamente iba a estar con nosotros, sino que iba a estar dentro de nosotros. De una u otra manera, nuestra comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Como cristianos debemos nosotros entender que el Padre nos ama y conocer también la gracia del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 16 al 18 dice, hablando de Jesús, cuando Jesús vino, dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Oiga esto. De Jesucristo nosotros recibimos, de su plenitud recibimos muchas cosas, pero ante todo gracia sobre gracia. Y gracia es el favor o el regalo de Dios que tenemos para poder hoy disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. El día viernes yo le hablaba, una de las promesas que debe ser nuestra esperanza es que un día este cuerpo va a ser transformado. Ya no vamos a tener las dificultades ni las limitaciones que hoy tenemos en este cuerpo. Dice que vamos a tener un cuerpo conformado a la imagen del cuerpo de gloria del Señor Jesús. ¿Cómo podemos alcanzar eso? A través de la gracia de Dios. Aunque nos cueste creer, pero dice que es una esperanza que debemos nosotros tener. Todo va a ser transformado. Vamos a tener un cuerpo espiritual maravilloso, y eso es a través de la gracia del Señor Jesús. Me llamó este pasaje la atención, pero antes vea conmigo, dice que hemos recibido gracia sobre gracia. Insisto en esto. Cuando a veces compartimos de Cristo, mire, acepte a Cristo, la salvación no cuesta nada. En algún momento han dicho eso. No nos costará a nosotros, repito. Pero ¿cuánto hubiera tenido que pagar el mundo por la salvación? Sería imposible. Usted ha oído el anuncio, no sé si todavía lo tienen, pero lo tenían tiempo atrás, de una tarjeta de crédito que usaba la frase, no me recuerdo cómo era el anuncio, pero al final decía: compartir tiempo con tus seres queridos, priceless. No sé si alguna vez usted vio ese anuncio. Pero me llamó la atención una frase que dice, quizás no todo el tiempo, pero a lo menos quien hizo esta frase con esa intención lo dijo en este sentido: los voluntarios no son pagados, no porque no valgan nada, sino porque valen demasiado. En inglés dice, volunteers are not paid, not because they are worthless, but because they are priceless. Me recuerdo en una oportunidad, una persona que es, o era en ese tiempo, maestro de una universidad, pero tenía el estereotipo latino. Usted sabe, la gran mayoría de nosotros, pues, ¿verdad? Es raro a veces ver a un hispano de tez clara, de ojos azules o verdes, de 6 pies de altura, ¿verdad?
La gran mayoría de veces somos morenitos, chaparritos, pelito así parado. Pues ese era el tipo, ¿verdad? El clásico tipo hispano, ¿verdad? Entonces, él teniendo ese clásico tipo hispano, dice que un día estaba él catedrático de una universidad, muy preparado, creo en ese tiempo con un doctorado o algo así. Estaba en una zona así de, no lo mejor, pero bastante exclusiva, cortando la grama, con su cortadora de grama, con su lawnmower, cortando la grama. Eso dice que viene uno que se había movido al vecindario y le dice, hey, you, le dice, how much do you charge me for mowing my lawn? Le dice. Y entonces se le queda bien, vecino recién llegado, y le dice, you cannot afford me. Dice, no me podrías pagar. Y le dice, no, dime, ¿cuánto? Dice, no me podrías pagar lo que te voy a cobrar. Porque obviamente en el estereotipo dijo, no, pues él está trabajando pues en la grama, ¿no? Sin embargo, él lo estaba haciendo porque le gustaba, porque era su casa y era muy exigente para eso. Entonces nadie lo podía hacer como a él le gustaba, entonces él lo hacía todo el tiempo. Por eso cobra vida y valor que el Señor vino de su propia voluntad. Nadie hubiera podido pagarle lo que costara, si tan siquiera una gota de la preciosa sangre de Cristo. Mire, yo le voy a decir algo. Si tuviéramos que pagar con dólares por cada culto que hacemos acá, por eso hoy que vaya a recoger a sus niños, dígale, hermana, Dios me la bendiga mucho. Solo en maestras, ¿cuánto tendríamos que pagar? En parqueo, sonido, músicos, equipo técnico. Y el predicador le cobraría un montón, ¿no? Pero su servicio en la obra de Dios es voluntario. ¿Por qué? Porque es priceless. ¿Cuántos de aquí valoran su tiempo? Usted dice, no, yo estoy aquí porque no tengo nada mejor que hacer. No, hermano. Usted está oyendo la palabra de Dios, está sabiendo lo que la palabra de Dios dice, porque hay una función importantísima en su vida que va a realizar. Gente que va a ser salva a través de sus palabras. Entonces, cuando vemos nosotros eso, vaya a ver conmigo para ir concluyendo Romanos 5, creo que lo encierra todo lo que le quiero dejar en su corazón esta mañana. Romanos capítulo 5, del verso 1 al 5 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Dice la Biblia. Mire, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? No es a través de la Virgen. No es a través de buenas obras. Ninguno, por más buena gente que usted sea, no puede alcanzar la paz para con Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, a este favor, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Ahora ve esto: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por medio de qué? Note ahí, dice que la gracia la hemos recibido a través de Jesús. Dios nos ama. ¿Cuántos se atreven a decir eso? Dios me ama. Y todo eso es a través
del Espíritu Santo. Entonces, nuestra comunión, amados hermanos, primeramente tiene que ser con el Espíritu Santo. Por eso, si algo contrista al Espíritu Santo, entienda, si algo ofende al Espíritu Santo, alejémonos de eso que ofende al Espíritu Santo. Si usted está viendo una película y en esa película usted está viendo vulgaridad tras vulgaridad tras vulgaridad y su espíritu se siente ofendido, no pierda la comunión con Dios. Cambie esa película. No honre a los productores, no honre a los artistas, dedicándole su valioso tiempo a eso. Si está oyendo un programa de radio y lo que dicen ahí está ofendiendo al espíritu, cambie o apague. ¿Por qué? Porque nuestra comunión para con Dios es a través del Espíritu Santo. Y punto final. Si tenemos comunión con Dios, debemos también alcanzar a tener una comunión con los hermanos. Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Le voy a pedir que levante sus manos si usted ha recibido esta palabra en su corazón y le diga al Señor: Señor, yo anhelo tener comunión contigo, Señor. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.